Hola, hola, ¿cómo están todos? Un gusto, como siempre, saludar a todos los participantes de este curso de base de datos orientado en el motor de base de datos SQL Server. Bueno, lo que nos convoca en esta oportunidad, como dice el título hoy, es el uso de claves primarias e índices, que de una u otra manera, alguna idea ya tienen ustedes que me va adelantando en la creación de nuestras tablas de la base de datos supermercado. Miren, como definición de clave primaria, dice que es una clave única elegida entre todos los campos que forman la tabla, para especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. Es importante saber que la clave única no puede existir duplicación de esta. La clave única dentro de una tabla tiene que ser única. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes, a lo mejor el root va a ser como la clave única, que no se puede duplicar, no hay personas que tengan el mismo root, a eso me refiero. Entonces no puede haber duplicidad de esta, concepto que un poquito ya lo manejan ustedes. Ahora bien, el otro concepto que no hemos hablado, que lo vamos a profundizar un poco ahora, es la clave o clave foránea. Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla. Determina la relación existente entre dos o más tablas. Las claves foráneas no necesitan ser claves únicas, es decir, primary key, en la tabla donde están. Podemos colocar un ejemplo. En un restaurante, cada comida tiene un código único, ¿no es cierto? El menú de comida, ese sería como el archivo maestro de los platos de comida. Los clientes, por otra parte, tienen un código único, que a eso podríamos llamar el archivo maestro de clientes, ¿cierto? Pero en la comanda o en la venta del servicio, ese sería como una tabla, un archivo de movimientos. Tanto los platos de comida como los clientes se pueden repetir varias veces necesarias. Obviamente, una persona va a existir en un restaurante una sola vez su registro y cada vez que vaya a servirse algo, él va a ir generando movimientos, ¿cierto? Y ese movimiento va a ser una tabla, un archivo de movimientos de todas las ventas de los platos, distintos platos o comidas que vende el restaurante. Existe otro concepto, ya lo vamos a ver en un diagrama, le va a quedar mucho más claro, así que tranquilos. Existe otro concepto que es la clave índice. Las claves índices surgen con la necesidad de tener un acceso más rápido a los datos. Los índices pueden ser creados con cualquier combinación de campos de una tabla. Las consultas que filtran registros por medio de estos campos pueden encontrar los registros de forma no secuencial usando la clave índice ordenada. Las bases de datos relacionales incluyen múltiples técnicas de ordenamiento. Cada una de ellas es óptima para cierta distribución de datos. Por ejemplo, podríamos ordenar una tabla de clientes por orden alfabético, es decir, apellido paterno, apellido materno y nombres. Los índices generalmente no se consideran parte de la base de datos. Son índices que de alguna manera son generados por la instrucción SQL Server, como veremos más adelante en el ejemplo. Ahí tenemos un pequeño diagrama donde tenemos el formato, una simbología de un disco. Esta es la simbología de un tambor de discos, por decirlo de alguna manera, donde tenemos el archivo de datos cliente con un key, por ejemplo, un ID cliente, una identificación del cliente. Yo a través de una generación de índice, a través de una instrucción, de un proceso, yo podría generar el archivo indexado alfabéticamente para con cualquier consulta que se quiera hacer. Mira, clave primaria y clave foránea. Estas son nuestras tablas de la base de datos supermercado. ¿Estamos de acuerdo? En la cual tenemos 4 tablas creadas con sus respectivos campos de primary key o clave primaria. Me explico. Tenemos una tabla nosotros acá, clientes. ¿Se acuerdan que tenemos el ID del cliente? Esa clave es primaria en la tabla cliente. Eso nos va a ir generando automáticamente. También tenemos la tabla vendedores, donde también tenemos un ID vendedor, que es su primary key, su clave primaria. Y también tenemos productos, que también tenemos un primary key, una clave primaria, ¿cierto? Entonces, estos 3 índices, ID cliente, ID vendedor, ID producto, en sus tablas por sí solas, son claves primarias principales. Ahora bien, decimos que esos son nuestros archivos maestros. Pero también tenemos un archivo que va a ir teniendo movimiento. A medida que la gente, nuestros clientes van comprando nuestros productos atendidos por nuestros vendedores, se van generando registros en la venta de este. Y aquí en ventas, también nuestra tabla de ventas tiene una ID venta, que es su clave primaria
propia de su tabla. Pero ojo, también ventas tiene un ID de producto, un ID cliente y un ID vendedor. Estas tres claves o ID dentro de la tabla venta son foráneas, no son claves principales dentro de esta tabla, son claves principales de otras tablas, pero que en esta tabla ventas cumplen la función de hacer la relación con respecto a las otras tablas. Yo a través de venta puedo saber qué producto se compró a través de la clave foránea porque se va a conectar con el ID del producto, puedo saber el ID del cliente, ¿cierto? Al tener el ID del cliente puedo saber qué cliente fue el que compró y el ID del vendedor, saber qué vendedor. Entonces, en resumidas cuentas, las claves primarias son las que son principales dentro de la tabla, pero que en algún momento pasan en otra tabla de ser de claves primarias a foráneas, en el caso, nuestro ejemplo, de la tabla de ventas. Es el concepto general entre clave primaria y clave foránea. La foránea podría decir que es una clave secundaria que permite hacer relaciones de una tabla a otras. Por último, también existen las claves índice. ¿Qué es una clave índice? Se genera de forma interna a partir de un criterio de ordenamiento que le demos a nuestra tabla. El índice lo administra nuestro sistema gestor de base de datos, SQL, de manera interna y nosotros no intervenimos en eso. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla con información de los clientes y la queremos ordenar alfabéticamente. La instrucción en pseudolenguaje sería algo así como decir: seleccione todos los registros de la tabla de cliente y ordene por criterios de ordenamiento. ¿Por qué campo quiero ordenar? Ordénmelo por el campo apellido paterno, por el campo apellido materno y por el campo nombre. Esta sentencia genera un índice o index interno y al consultar la tabla nos muestra el ordenamiento alfabético que tenemos que tener. O sea, un orden, le damos un criterio de ordenamiento y eso genera un índice interno en la cual no tenemos nosotros incidencia. Bueno, eso es nuestro video de hoy día para entender un poco la diferencia entre primary case, clave índice, clave foránea y una clave índice que se administra a partir de una instrucción. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.